Buenas tardes, Miss. Nosotros somos del proyecto Restauración Ecológica sobre los manglares. Nuestro grupo está conformado por Juan José Rivera Cantos, Oscar Reina, Ronaldo Rala, Andrews Estefano Villacres. En nuestra introducción, nosotros sabemos que los ecosistemas de manglar constituyen uno de los sistemas costeros más productivos y diversos del planeta. Desempeñan funciones esenciales como la protección contra la erosión, la captura de carbono y mantenimiento de la biodiversidad. El estuario del río Chone en el manglar, esto es uno de los ecosistemas más importantes, ya que tienen un gran condiciones para adaptar a salinidad y cumplen un papel importante en la formación del manglar. Sin embargo, estos ecosistemas han sufrido un alto grado de degradación, principalmente por la actividad camaronera, que ha implementado la deforestación masiva de estos ecosistemas. En particular, las áreas abandonadas por las camaroneras presentan suelos compactos, pérdida conectiva hídrica y reducción significativa de la biodiversidad. Ante lo antes expuesto, la restauración ecológica surge como estrategia fundamental para la recuperación estructural, función y servicios ecosistémicos de estas mismas. Estos procesos implican no solo reforestar, sino también reforestación del mangle, sino también rehabilitar ecosistémicamente, ambiental, los procesos ecológicos, como puede ser el flujo de agua y la combinación de mareas y sedimentos. En un contexto del presente proyecto, propone la restauración de 6.24 hectáreas, un enfoque que combine la interacción ecológica y monitoreo, con el fin de que busquemos incluir y recuperación ambiental, fortalecer la resiliencia ecosistémica y promover un manejo sostenible de los recursos naturales. Bueno, siguiendo con nuestras directrices del proyecto, vamos a entrar a lo que son los objetivos del proyecto. Como objetivo general, propusimos la restauración de la estructura y la funcionalidad misma de la ecología del manglar degradada directamente por factores antropológicos, en este caso las camaroneras. Y como objetivos específicos, planteamos la recuperación de la biodiversidad del ecosistema, favoreciendo principalmente las especies faunísticas, y también realizar el control y monitoreo para verificar si todo se mantiene, si el proyecto sigue su camino determinado. Bueno, para las directrices de la restauración, primeramente tenemos el área de estudio y sus límites. Como establecimos con anterioridad, nuestra área de estudio se va a basar en el estuario de Río Chone, específicamente en esta área señalada, la cual se encuentra alrededor de toda esta zona de manglar y área estuarina. Esta área ha tenido bastantes factores de degradación por este tema de las camaroneras, y por eso se encuentra bastante llena de estas. Y a los lados nos podemos encontrar directamente con los límites del proyecto. Bueno, ya embarcándonos a los propietarios de las tierras, como esta área es una zona ilegal, o una zona que no tiene un dueño específico, no podemos entablar exactamente quién sería el dueño real de esta área. Pero si en algún motivo tuviera un dueño respectivo, se plantearía que es la manera de I más S.A., debido al hectareaje que poseen estos de camaroneras alrededor de toda nuestra área de interés. Y en el caso del Estado, los encargados principalmente sería la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso es el MAE, o también los GATS o las prefecturas. Bueno, para las necesidades de la restauración, según la SER, se establecen que deben ser cuatro, las cuales son las necesidades ecológicas, las cuales son nuestra mayor prioridad debido a las afecciones que ha tenido el área, las técnicas, las sociales y económicas. Como las necesidades ecológicas tenemos la restauración de la dinámica hidrológica y la regulación del suelo. También se va a entablar la revegetación de las especies nativas. Y por la parte de las necesidades técnicas, vamos a necesitar la implementación de lo que son viveros para determinar si en nuestra área crece con notoriedad y con buena capacidad el mangle. Y también la aplicación de técnicas de restauración pasiva o activa combinadas. Y por la parte de necesidades sociales, tenemos que establecer factores de educación ambiental para que la gente sepa la necesidad de estos y la integración de las comunidades ribereñas en actividades de restauración. Y para terminar, las necesidades ecológicas,
tendría que ver ya el financiamiento público o privado respectivamente y nuestro material para el tema de la implantación de este proyecto. Bueno, por la identificación del área, específicamente, es un manglar estañino tropical, ya que en sí toda esta área refleja una unión entre el Océano Pacífico y el río Chone. También se necesitan varios factores como la estructura de la comunidad, la humedad relativa del área, que la estructura de comunidad se establece que es un ecosistema con productividad primaria y complejidad funcional. La humedad relativa se encuentra en valores bastante altos debido a que el manglar crece mejor en estos aspectos. Alrededor del 60%, del 60 al 80% es agua con respecto al suelo total. Y la salinidad relativa que se extiende entre 24 y 31 psi, que es pulgadas sobre libras totales, y se mantiene en límites máximos específicos. Bueno, para la identificación de la meta de restauración nos basamos en sistemas estuarinos del litoral ecuatoriano. Bueno, pues por así decirlo, por nuestro ecosistema de preferencia, fue para sistemas estuarinos ecuatorianos cercanos, como el propio manglar de Chone, el Golfo de Guayaquil o el manglar de Esmeraldas. Y nuestras metas se establecieron principalmente por criterios ecológicos, hidrológicos y funcionales. La primera meta que establecemos es incrementar la cobertura de vegetación herbácea nativa en al menos un 60% dentro del área intervenida por toda la pérdida total que ha tenido esta. El incremento de la diversidad funcional del ecosistema, fauna y flora asociada, principalmente la fauna, debido a que nosotros queremos ver la reproducción de todas esas especies. Y el restablecimiento de la conectividad hidrológica en el 80% del área intervenida, ya que al formarse los diques de las camaroneras han delimitado toda nuestra área que vamos a restaurar y no dejan pasar el flujo hídrico. Bueno, por condiciones físicas del área, ya hemos establecido algunos parámetros, que es la ubicación geográfica, el clima, que posee un clima tropical costero de toda la vida, lluvioso a veces en ciertas épocas y en otras épocas seco. La hidrología que ya establecimos que está delimitada. Los suelos, por lo que analizamos, se encuentran en condiciones normales. Y la dinámica costera, que presenta procesos de sedimentación de erosión asociados a marea y al aporte de sedimento del río. Algunos factores de estrés que se han presentado en el área pueden ser la alteración del régimen hidrológico, la pérdida de la cobertura vegetal total y contaminación externa por materia orgánica, como puede ser contaminantes orgánicos, nutrientes excesivos, etc. Bueno, para la lista de enlistar las clases de intervenciones bióticas, nosotros planteamos 3 factores los cuales son necesarios para la implementación de nuestro proyecto de restauración. Primeramente, la introducción propia de las especies pioneras dentro del área. Se realizará la plantación de especies características del ecosistema, según un manual que nosotros realizamos, que es el Manual de Restauración de Manglares, y estas especies específicas son buenas para el crecimiento. Entre ellas nos podemos encontrar la Sesubium portulaclastum, que es la verdadera de playa, el mangle botón, el batis marítima, el pastillo de Pravia, que usted especificó, que es bastante bueno, ya que regula la hidrología, mantiene bien el suelo, regula las erosiones y lo mantiene en buen estado. La saladilla y la paja blanca. También vamos a darle prioridad a la propagación y establecimiento de plantas en los viveros y también de la regeneración natural asistida, donde se establecerá de forma natural los propágulos mediante la mejora de condiciones ambientales. Les voy a hablar sobre las dificultades que presenta este tipo de ecosistemas. Bueno, como la mayor parte sabemos, este ecosistema enfrenta problemas muy grandes, como son las áreas casi o totalmente degradadas, ya que en ciertas posiciones o ciertas áreas de manglares existen el impedimento de que el sedimento fluya en todas estas áreas, así mismo como el agua en los canales, ya que ciertos están con mucho material de sedimento, lo que no hace que esto fluya por todo lo que es el área de manglares, lo que afecta a estos manglares, ya que no pueden tener ese sustrato que necesitan para el crecimiento. Lo mismo pasa con la fragmentación del ecosistema del manglar, ya que no pueden reproducirse asexualmente con esparción de pequeñas partes de los manglares
para crear un nuevo individuo. Y esto se da por la mayor parte de la creación de piscinas, diques, todo lo que es la infraestructura y expansión camaronera que se da en esta área. Bueno, también sabemos cuáles son las fuentes de financiamiento para este proyecto. Se sabe que los fondos gubernamentales, como son los que apoya el MATE, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que da fondos para proyectos de restauración ecológica y cuidado del medio ambiente. Otra institución gubernamental es el Programa Nacional de Restauración Forestal, que ayuda mucho a lo que es a la reforestación de bosques secos tropicales y bosques lluviosos para que vuelva a un estado regenerativo. Organizaciones internacionales como The Nature Conservancy Ecuador, que es una organización que también apoya a financiamientos de restauración del mangle y otros tipos de uso de restauración ecológica. En el sector privado también podemos tener varias empresas privadas, como lo dice su nombre, como es Unilever Golfo Vivo, que apoyó a lo que es el financiamiento del Golfo de Guayaquil para su cuidado y protección ambiental, Patagonia Ecuador y Fundación GRIC, que también son fundaciones asociadas al apoyo del medio ambiente. Por otro lado, sabemos quiénes son las personas que van a trabajar en este proyecto, ya que se supervisará y conducirá a las tareas de implementación para todas estas personas que van a participar. Bueno, para una retroalimentación se sabe que se capacitará y se dará cursos de capacitación de normas y un poco de lo que es la línea base de todo lo que es la restauración. Esto tanto para personal técnico y operativo, el responsable de ejecutar el proyecto, también todo lo que es mano de obra, la comunidad que es participativa, todo esto se le dará una retroalimentación para que todo esto se concrete y podemos tener una mayor tasa de éxito en este proyecto. Bueno, aquí tenemos la planificación de lo que viene siendo bueno, aquí tenemos lo que es los costos de todo lo que viene siendo este proyecto y todo lo que hemos logrado identificar que es lo necesario para tener un proyecto de restauración ecológica. Como componente, la planificación y el diagnóstico, que es lo primero que se debe hacer. Estudios preliminares, permisos ambientales por las instituciones gubernamentales, el MATE, la prefectura de Manabí, que juega un rol muy importante, como es por el estuario del río Chone. Bueno, en sí el costo sería en lo que es crear la línea base, el diagnóstico hidrológico de toda el área y la planificación técnica. También tendría otro valor los trámites, registros e instrumentos de gestión ambiental, que son trámites que también se hacen en estas instituciones gubernamentales y tienen un costo para para tener este permiso. La restauración hidrológica, como es la adecuación del sitio y estudios previos de componentes del suelo, la apertura de canales, remoción de diques y reconexión arterial. Esto también llegaría lo que es mano de obra, maquinaria, todo eso se usaría y eso estaría teniendo un costo, ¿no? Un valor. Los recursos bióticos, como es la recolección de propágulos nuevos del mangle, producción de plántulas, mangle pequeño, mangle rojo, y establecer viveros comunitarios y también tener un manejo adecuado para todo lo que es las nuevas plántulas. También tendría un costo. La reforestación en todo el área de restauración también, ya que lleva lo que es la mano de obra de la comunidad o la mano de obra que es contratada de afuera. Esto también tendría un costo
de, de trabajo. Bueno, esto también tendría un costo de trabajo. Lo que es la mano de obra, ya sea la mano de obra traída afuera, la mano de obra del personal técnico, profesionales, ecólogos, ingenieros ambientales, todo entraría aquí. Bueno, ya que esto sabemos que son jornales comunitarios que se hacen por día para el cuidado del vivero, la siembra y el mantenimiento que se le hace a estos mismos también tendría un costo. El personal técnico y profesionales en el área, que son pagos mensuales a técnicos ambientales, ecólogos, ingenieros ambientales, especialistas en suelo, todo este tipo tendrían un costo elevado por tener ese título. Equipamientos, bueno, herramientas de un solo uso, herramientas manuales como palas, machetes, carretillas, equipos menores, herramientas que solo se gastarían una vez. Maquinaria pesada y herramientas de uso, ya que el adquirir retroexcavadoras para la remoción de sedimentos en todo lo que es la apertura de canales, esto sería un estimado de contratación por hora en lo que es la retroexcavadora. Monitoreo y evaluación. El monitoreo ecológico también tiene un costo, ya que hacer una línea baja, un diagnóstico ambiental principal, tener equipos de GPS, cámaras, todo esto tendría un costo también y las personas que lo hacen. Manejo adaptativo, ya que esto se supervisan los errores que no se hicieron en el monitoreo, se revisa otra vez, se hacen nuevos informes, esto también tendría tiempo y costo. Gestión social, la participación comunitaria de la comunidad, bueno, esto es más de los que son las personas que van por cuenta propia, por voluntad. Esto tendríamos un gasto en lo que es talleres de capacitación, la educación ambiental que se da, un pequeño refrigerio también, folletos para que se instruya, también tendría un costo. Bueno, la protección del área también, ya que sería la señalización y control de ciertas áreas, señalización por todas partes, por todo el área. Por ejemplo, prohibido talar mangle, prohibido tener este tipo de especies, prohibido diferentes tipos de señalización que podemos poner aquí. También tiene un costo. Y el costo total del proyecto de restauración vendría a ser de $225,000 por un proyecto de 5 años. Estos son los valores estimados para este proyecto. Bueno, y el cronograma de restauración. Sabemos que en el primer año se va a hacer la capacitación sobre la importancia de las manglares a la comunidad, establecer los grupos de trabajo para el vivero y el monitoreo, la limpieza de todo el área y el cercado, la recolección de propágulos y plantulas y para su posterior siembra, mantenimiento y monitoreo del vivero, mientras que en el año 2 ya entraríamos a lo que es a seguir con la recolección de propágulos y plantulas, mantenimiento del monitoreo y vivero, que eso debería ir de ley, y mientras que también sería la limpieza de todos los cuadrantes, si ha crecido hierba mala. Seguimos con la excavación, transporte y trasplante de las plántulas bebés, corte y preparación de cañas guadas, instalación de cañas, siembra en tutores de cañas, monitoreo de supervivencia en áreas forestadas, informes de seguimiento, que vendría a ser en el año 2. En el año 3 ya contamos que ya tenemos todas las plántulas sembradas, todo lo que es el mangle rojo en todas las áreas, tenemos una buena tasa de crecimiento. Esto es en teoría, tenemos una buena tasa de crecimiento, entonces nuestro proyecto seguiría con lo que es el monitoreo de supervivencia de áreas reforestadas, los informes de seguimiento que serían en el año 3, en el año 4 y en el año 5, y los monitoreos constantes. Esto vendría a ser todo lo que es nuestro cronograma. La etapa preliminar es fundamental en el proyecto de restauración de manglares, ya que establece la base técnica, organizativa y social necesaria para garantizar el éxito del proyecto. Esta fase se define el equipo, se analiza el contexto del sitio y se planifica estrategias iniciales. Además, se conforma el grupo de restauración denominado Mangle Vivo de Chonen, que representa el enfoque del proyecto.
Ahora hablaremos del diagnóstico del sitio y del problema. El área presente tiene condiciones geofísicas específicas como suelo franco arcilloso, alta humedad como el 25 grados Celsius, la más alta que se ha identificado en esta zona es de 30 grados Celsius y la más baja es de 22 grados Celsius. También tiene una elevación baja hasta 5 msnm, metros sobre el nivel del mar del borde. Efectos críticos de erosión eólica por parte de la cobertura arbórea. También vamos a hablar cuál es la problemática. Su problemática es la degradación del manglar, ya que más del 90% ha sido transformado en camaronera, quedando menos de 400 hectáreas. Esto ha generado impactos ambientales y sociales como erosión, pérdida de biodiversidad e inundaciones. Identificaremos las especies claves para la restauración. Se seleccionan especies fundamentales para la restauración como Rhizopora mangle, que es principal, Avicennia germina y Lengicularia racemosa. Estas especies poseen atracciones como raíces aéreas que le permiten sobrevivir en condiciones de alta salinidad y suelos inundados. Probar si las metas son realistas o necesarias de modificar. Las metas son realistas. Y si los indicadores no cumplen los valores esperados, se aplican ajustes inmediatos. Baja de supervivencia, modificación de técnica de siembra, alta salinidad reforzada y canales hidrológicos. Establece enlaces con agencias públicas e interesantes. Marcar instituciones y alianzas. Coordinación de estrategias con entes rectores para asegurar el cumplimiento de normativa. El MATE es uno de esos, que es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El GAC es otro, que es el Gobierno Autónomo Descentralizado. Facilitan apoyo técnico y permiso legal y seguimiento ambiental. Organizar la participación del público en la planificación e implementación. Comunidad en acción. La participación local fortalece la sostenibilidad a largo plazo y reduce costos operativos, producción de plántulas en víveres, jornada de reforestación activa, monitoreo práctico, entre otros. La construcción de caminos y otras infraestructuras para facilitar implementos, logística y soporte de campo. Enlaces temporales, rutas que minimicen el impacto ambiental. En viveros, instalaciones para la aclimatización de las plántulas. En puntos de monitoreo, estaciones fijas de mediciones. Contratar y entrenar personal que supervise conducirá la tarea de implementación, personal y capacitación. Directiva técnica, supervisión por biólogos e ingenieros ambientales para garantizar el rigor científico del proyecto. Capacidad local, entrenamiento especializado para la comunidad en tareas fundamentales. Bueno, prosiguiendo con lo que es la implementación de la planificación, bueno, en la parte descriptiva de las intervenciones que son implantadas, primeramente nos dirigiremos a la plantación propia de las plántulas respectivas. Bueno, para este método nosotros utilizaremos un tipo de encapsulado que se llama el encapsulado de Rayleigh. Este consiste en plantar la propia planta del manglar, pero esto junto a algún tipo de protección que lo abstenga de cualquier problemática hídrica, una inundación. Esto lo que nos permite, por así decirlo, es cuidarla. Bueno, aquí hay dos ejemplos. Uno es con un tubo de plástico, que no es tan recomendable porque no es ambientalmente sostenible. Y el otro método, que es un poco más ambiental y más beneficioso para el ambiente, es utilizar una propia caña. Bueno, considerando que la plantación va a ser de 2x2, se estima que se necesitan alrededor de 9.000 plántulas desarrolladas, porque el problema de las que son crías, las nuevas, es que no crecen con no crecen con un factor de supervivencia muy alto y es muy probable que mueran al final. Y se llegó a la conclusión de que se necesitan alrededor de 1.170 cañas de guarda de 5 metros de longitud y 2 pulgadas de diámetro. Bueno, estos serán seleccionadas para obtener cerca de 9.360 tutores de 73 centímetros de longitud. Esto principalmente para fines operativos y de reposición por mortalidad. Bueno, como segundo segmento tenemos la producción de plántulas en viveros comunitarios. Lo que se hará es la plantación de un vivero que consiste en la propagación controlada de Rhizopora mangle, o el manglar rojo propio. Esto es establecido por un proceso de roleza. Bueno, lo que se hará es plantar un vivero comunitario organizado en 8 cuadrantes de 7x12.
estos separados por 1 metro en cada cuadrante, y se dispondrán de 8 hileras, las cuales van a poseer 13 fundas biodegradables, permitiendo la siembra de 65 propágulos por cuadrante. En total, el vivero se plantea que manejará 520 propágulos, los cuales serán sembrados en fundas de 23 por 38 centímetros, con sustrato del sitio y una profundidad de 6 centímetros. Y por último, el tema de la restauración hidrológica. Se plantea que se va a tomar un porcentaje parcial de los diques y se plantea la reapertura de 5 canales principales con 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Esto hará que vuelva el flujo hídrico, se mantenga estable nuevamente, y se propone que esto se recuperará a mediados de 6 meses, pero específicamente de 6 meses para adelante, pero específicamente en 1 año. Bueno, los criterios de éxito, para no resumir que esto está variado con todo lo que hemos hablado en nuestro proyecto. Como primeramente el monitoreo, establecemos las condiciones del suelo y salinidad, y el criterio de éxito se basa en los valores salinos estandarizados alrededor de 20 a 35 pulgadas sobre libras totales. La supervivencia y crecimiento de plántulas, con un porcentaje de recuperabilidad mínima del 60% de área degradada. También depende de la recuperación de la biodiversidad, esto principalmente asociado con la fauna, para que se pueda ver la lesividad. Esto va a ser como un factor visible, determinando que las especies han vuelto por cuenta propia y a listarlas, y ahí podemos determinar que ese criterio de éxito se ha completado. Y la conectividad hidrológica y recuperación hídrica, el cual se propone un flujo estable y constante para el bioma presente. Bueno, para la preparación del presupuesto de implementación, mantenimiento y contingencia, el valor de implementación ya es semejante al valor de costos que hicieron con anterioridad, así que nosotros nos enfocamos en mantenimiento y en contingencia. El valor de mantenimiento ronda valores, categorías variadas como la resolución hidrológica, recursos bióticos, mano de obra, equipamiento, monitoreo y protección del área. Y en total se nos abarcó $28.200. Para el presupuesto de contingencia se ha establecido que dentro del proyecto total de la restauración hidrológica tiene que ser el valor de costo total más el valor del presupuesto de mantenimiento, y eso multiplicado por el 15%, 0.15, y nos da el valor estimado de $50.900. Bueno, para proponer ideas de unión entre las comunidades, se ha propuesto la compra total de todos los objetos que necesitamos para las construcciones y para el mantenimiento general, recolectarlos alrededor del área. Esto para fomentar el comercio interno del área misma, y también que la gente se vea que nosotros estamos enfocados solo en esa área y no va a tener nuestro voto válido. Esto también para evitar inconveniencias futuras, como gente que no está de acuerdo con lo que estamos planteando y nos da problemáticas. Bueno, y para demarcar las áreas y límites de trabajo, también se realizará la debida organización y señalización del área, y también se seguirá con lo establecido directamente en el Código Orgánico del Ambiente con el tema de la seguridad y salud ocupacional, el cual nos establece que tenemos que implantar las respectivas señaléticas. En este caso, tenemos que señalizar las zonas de riesgo, señalizar lugares de información para que la gente sepa que son peligrosos, y la limitación del área del trabajo. Bueno, con las tareas post-implementación tenemos que la protección del área frente a vandalismo y herbivoría. Tenemos que ya en esta etapa final del proyecto es esencial asegurar la estabilidad del ecosistema restaurado mediante acciones que lo protejan de presiones humanas como biológicas, considerando que en el área forma parte del estuario del río Chone, donde aún existen actividades como la explotación camaronera y la extracción de recursos. Es fundamental fortalecer los acuerdos de custodia comunitaria en coordinación con el Ministerio del Ambiente para promover así la corresponsabilidad en la conservación del sitio. La implementación del mecanismo de vigilancia comunitarias como los guardaparques locales, junto a procesos de sensibilización dirigidos a pescadores y habitantes del sector, demuestran ser eficaces
para disminuir las talas ilegales y la ocupación indebida de estos espacios. Además, para evitar la herbivoría necesitamos también la instalación, bueno, con todo lo que se ha realizado también, la instalación constante de las cercas vivas y barreras vegetales para limitar el área intervenida y reducir la mortalidad de las especies juveniles que pueden ser afectadas por depredadores como cangrejos o algún tipo de animal. Realización de recorridos periódicos en el área. Durante ya esta etapa final, post implementación de todo lo que ya hemos realizado, es intensificar las inspecciones de campo como parte del proceso de verificación del éxito de la restauración. Estos recorridos permitirán la evaluación, la consolidación de los ecosistemas restaurados, identifica problemas del establecimiento de los propábulos, evalúa su crecimiento y detectará posibles riesgos como contaminación, plagas o alteración de la dinámica hídrica. Las visitas se tienen que realizar por un personal técnico con más frecuencia, puede ser en periodos quincenales o mensuales, generando riesgos sistemáticos que al momento se van a documentar del estado que se encuentra el ecosistema antes de cerrar el proyecto. En la ejecución del monitoreo para evaluar estándares de desempeño, tenemos que el monitoreo tiene que adquirir un enfoque evaluativo orientado a verificaciones del cumplimiento y de los objetivos planeados y de los indicadores ecológicos que ya se han tomado anteriormente, como la tasa de supervivencia del mangle, densidad y la cobertura del manglar, la presencia de las faunas asociadas, como los conchas, cangrejos y algunos peces que se ubican en esta zona, y disminución del impacto por de residuos o intervención del hombre. Asimismo, los monitoreo fotográfico desde puntos fijos que permitan evidenciar los cambios del ecosistema desde el momento de la línea base hasta el estado actual, que ya estamos en los últimos. En la implementación del manejo adaptativo, esto se enfoca más en corregir desviaciones identificadas durante todo el monitoreo, con el fin de asegurar que este ecosistema alcance condiciones de estabilidad acorde a las metas que se acordaron inicialmente. Esto aplica a ajustar normas técnicas como reposición de plantadoras en áreas de baja densidad, mejora de la conectividad hídrica, control de factores limitantes como sedimento o acumulación de residuos, permitiendo responder a cambios ambientales, incluyendo eventos climatológicos como puede pasar el fenómeno del Niño, optimización de los resultados del proceso de restauración también. En la evaluación e implementación, la evaluación de los datos de monitoreo. Tenemos que en esta etapa los datos recolectados deben analizarse de manera integral, comparando con la línea base y ecosistemas de referencia, esto permitiendo determinar si el ecosistema restaurado sigue una trayectoria adecuada de recuperación. En las tendencias de indicadores ecológicos resultan fundamental para la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos. En la realización de la evaluación ecológica, tenemos que hay que evaluar el ecosistema, hay que hacer una evaluación ecológica final
debe realizarse mediante herramientas como una rueda de recuperación, el cual nos va a permitir medir el avance del ecosistema considerando aspectos como la disminución de amenazas, condiciones físicas del hábitat, composición de la especie, estructuras y funcionalidad ecológica, interacciones externas. Esto es más para determinar si el ecosistema ha alcanzado un nivel de autoorganización que le permita mantenerse sin intervención constante de las personas para ser restaurado. Bueno, y aparte ya al final, cuando ya tenemos todo terminado del proyecto, hay que hacerle la divulgación y preparar un informe final para ya terminar el proyecto, el cual es necesario la elaboración de un informe técnico integral para la documentación de la metodología, los resultados del análisis y las conclusiones del proceso que se realizó. Este documento va a tener que ser entregado a las autoridades, a los financistas y actores locales. Además, se realizarán actividades de socialización con talleres con la comunidad, boletines de prensa y presentaciones comunitarias para fortalecer la participación social y sostenible de este proyecto. La difusión de los resultados contribuye a consolidar la gobernanza ambiental y garantizar la continuidad de acciones de conservación. Bueno, y las conclusiones tenemos que la restauración de estos tipos de ecosistemas tiene un proceso clave para la recuperación funcional que afecta mucho más por la intervención humana con la comercialización camaronera. Esto evidencia que el éxito del proceso no depende únicamente de la reforestación, sino principalmente del restablecimiento de la conectividad hídrica que regularice la salinidad, favorece la regeneración natural y reactive el proceso ecológico. La aplicación conjunta de estrategias de restauración activa y pasiva junto a monitoreos contiguos permite evaluar el proceso del ecosistema hacia condiciones similares de su origen. Asimismo, la participación comunitaria y el apoyo institucional son fundamentales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, la restauración del manglar no solo contribuye a la recuperación ambiental, sino también fortalece la diversidad, mejora los servicios ecosistémicos y promueve una interacción más equilibrada entre las actividades humanas y el entorno natural. También tiene muchos factores, muchas limitaciones en el momento de iniciar el proceso de restauración, ya que igualmente son suelos compactos que son muy difíciles de volver a su estado natural. Gracias. Thank you.